¿Todo bien? Lo primero, es un placer veros y que por mi parte me siento muy agradecido a la Universidad de Cádiz de haberme propuesto formar parte de sus planes de acción para la cultura de esta ciudad. Me parece que están pasando cosas importantes y la actividad cultural en Cádiz le hace a uno sentirse comprometido tanto con el pasado como con el futuro de las cosas que ocurren en esta ciudad. Hola, buenas tardes. La verdad es que yo, cuando Salvador Catalán me pidió que presentara a Santiago Serón, me dio una alegría, y me dio una alegría porque me da la sensación de que por lo general creemos conocer bien al Santiago Serón músico, ese cuyo rastro nos proporciona un reguero de discos que arrancó con la música moderna, entrecomillada, de Radio Futura. Atravesó como una flecha aquel momento dorado del pop español durante la década de los 80 y luego ya, tras el descubrimiento y estudio de la marmita cubana, me resisto a llamarla crisol, se clavó en la diana personal de Juan Perro. Sin embargo, la silueta de Santiago Serón, la de Santiago Serón musicólogo, resultaba quizás un poco menos visible hasta hace bien poco, excepto para los interesados en escarbar un poco más, ¿no? En comparación al menos con los interesados en degustar su discografía, ¿no? A la hora de preparar un poco esta charla rescataba textos como este, La imagen sonora de 1998, o Notas sobre raíces al viento, que estaba incluido en un recopilatorio que se llamaba Las culturas del rock, ¿no? Y constataba que las ideas que finalmente han aparecido aquí en el ritmo perdido ya estaban aquí, dando vueltas en la cabeza de Santiago, anidando, naciendo, desarrollándose. Esas ideas que también están en la propia discografía de Juan Perro, en títulos como Raíces al viento, La huella sonora, Río Negro, son la semilla negra que ya estaba hace muchísimo tiempo en la canción de Radio Futura. Y es el rastro de la música negra en la canción popular. Es un rastro evidente en el caso del pop anglosajón, que por contagio directo con la música popular norteamericana hace patente y evidente esa huella negra, ¿no? La obsesión de Santiago, y creo que casi podemos decir que es obsesión, es documentar la presencia de la huella negra en la canción popular española. Lo cual me da pie a la primera pregunta evidente, ¿no? ¿Qué te lleva al ritmo perdido? ¿Cuál es tu motivo? Yo creo que casi evidentemente lo explicas a lo largo de todas las páginas del libro, pero lo apuntas ya cuando dices: no tengo vocación de folclorista, solo me interesa averiguar qué elementos de mi lengua son compatibles con el ritmo prendido de los negros. Asistir al nacimiento de una lírica española por primera vez del todo apátrida. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, los motivos son principalmente averiguar una especie de enigma compartido con la gente de mi generación, basado en el hecho de que nos sentimos copartícipes de un movimiento de canciones que iluminaba un horizonte nuevo, pese a llegarnos en una lengua que no entendíamos. Esto es algo que nosotros vivimos en nuestra infancia. El hecho simple de tratar de ver casi como un horizonte visible algo a través de una lengua que no comprendes, pero que el sonido, la rítmica, las melodías que llegan desde otro mundo, desde otra raza, te están llamando como un hechizo que te toca, que te corresponde, no sé si generacionalmente o por alguna figura extraña del destino. Realmente esta especie de enigma para mí no se ha acabado de revelar del todo. Estamos en ello, por decirlo así. Pero una parte de las motivaciones que me llevaron a dejar los estudios de filosofía y letras en la fase de doctorado
para meterme en el local de ensayo de Radio Futura. Una parte de los motivos que me llevaron a poner fin a mi trabajo en Radio Futura para empezar un trabajo más trovadoresco, vamos a decirlo así, bajo el nombre de Juan Perro. Y prácticamente la totalidad de las motivaciones que me han llevado a dedicar durante los 20 años que ya llevo trabajando como Juan Perro todo el tiempo que puedo a la investigación y a la escritura, en paralelo con el oficio de la canción, pues todo eso proviene del deseo de responder a ese enigma que efectivamente, como dice Blas, de modo certero se ha transformado en una obsesión. Espero que sea una obsesión sana. Antes de nada preferiría salir al paso de las cuestiones de coloración. Es decir, para mí la obsesión por la negritud no es mera negrofilia, por decirlo así. Negrofilia que estaría justificada perfectamente dado el historial de racismo en sentido contrario que conocemos en nuestra propia carne, en nuestra propia sociedad y a través de las sociedades más cercanas también. Pero ni siquiera así me parece justificable en lo musical, que es donde nos vamos a centrar, la negrofilia por sí misma. A mí lo que me interesa es el fenómeno por el cual diversos pueblos, diversas lenguas, no solo sin conocerse, como es el caso de la gente de mi generación, os decía, sino incluso en situaciones de conflicto extremo, intercambian datos musicales y particularmente información rítmica. Es decir, como los ritmos se diría que en determinadas situaciones, incluso de conflicto entre culturas, entre civilizaciones, encuentran la manera de contagiar al enemigo, por decirlo así. Entonces, en este libro yo he encontrado dos ejemplos que me parecen comparables. Uno es el que yo he vivido, el que hemos vivido en común la gente de mi generación, que es el hecho de haber heredado de los negros expatriados, de los africanos expatriados a América, una música que transforma el mundo, que transforma las costumbres de la escucha musical, que transforma incluso la gestualidad del hombre blanco, e investigando, ya remontándonos hacia atrás, siguiendo el hilo de las cuestiones que provienen de nuestras propias tradiciones, resulta curioso, y es el núcleo central de este libro, el encontrar que ese fenómeno ya se ha generado antes, de algún modo, en relación con el Oriente en la península ibérica. Es decir, que la invasión musulmana, aportando ya por primera vez esclavos negros a la península, por primera vez de manera documentada, quizá no fue la primera vez, pero habiendo sido ellos los mediadores que trajeron una parte de cultura rítmica africana, que nos llegó a través de ellos indirectamente, pues nos insertan en una circulación de ritmos y volvemos a redescubrir ese fenómeno como el fenómeno de la esclavitud, en este caso esclavitud que la conquista musulmana desde el Oriente hasta el Magreb desarrolla conforme va ganando riqueza, conforme los judíos se van haciendo administradores y mediadores del comercio de esclavos, y que de ese fenómeno de esclavitud ya se da ese fenómeno que más tarde se ha dado en pleno siglo XX, en el siglo de las canciones. Es decir, que de un fenómeno de conquista, de esclavitud de una etnia por otra, sale un movimiento de canciones que se populariza y contagia a varios pueblos. Ese es el fenómeno, digamos, que me ha cautivado. O sea, que se trata menos de que esté fascinado u obsesionado, que lo estoy, por la música negra, porque es la que me ha tocado la fibra a mí y a la gente de mi edad y a la gente de la generación siguiente, la que me ha hecho bailar, la que me ha hecho estar fascinado por descubrir nuevos mundos sonoros. Pero creo que es interesante esta puntualización porque no se trata de reivindicar que tenemos que tocar o que tenemos que hablar o que tenemos que movernos como lo hacen los afrodescendientes, sino lo que me interesa, digo, es ese chispazo que se produce entre culturas distintas, entre etnias distintas y entre lenguas distintas. Dice en el libro: cuando se perdió Cuba, finalmente se salvó algo de España. Es una imagen muy sugerente, y uno tiene la impresión de que, al margen de que te pudiera interesar esa huella de la negritud entendida como la acabas de explicar, de que te interesara con anterioridad, parece que es el viaje a Cuba, el descubrimiento de Cuba, lo que te motiva
motiva o lo que fuerza la motivación hacia seguir ahondando, seguir escarbando? El viaje a Cuba, para mí, empecé a viajar en el año 84 y durante 10 años estuve yendo con mucha frecuencia, y a partir de un momento dado haciendo que los músicos cubanos que yo iba descubriendo allí viniesen a visitarnos, e incluso algunos de ellos se quedasen en mi banda, en la banda de Juan Perro, ¿no? El viaje a Cuba para mí supuso una revelación, porque hasta entonces, digamos que había un hiato, o casi un abismo, había una quiebra, una falla, entre la fascinación por la música afroamericana y la práctica de los ritmos derivados de los afroamericanos en el verso castellano, en nuestra lengua natal, ¿no? Es decir, vale, estábamos fascinados con ritmos hechos en otra lengua, podíamos estar empezando a sabernos mover con ellos, pero a la hora de poner el verso en orden sobre ese soporte rítmico las cosas no eran tan evidentes. Es decir, había una fluidez en toda la cultura angloamericana influida por la negritud, no solo la afroamericana del norte, digamos, sino todo lo que heredamos a través de los grupos británicos que fueron influidos directamente por la herencia del blues, ¿no? Había una fluidez en el manejo del inglés de los ritmos derivados del África Occidental, que el castellano no podía seguir con facilidad, por razones de métrica y acentuación en el verso, por razones de prosodia, por razones de sonoridad de la lengua, de apertura de las vocales, de relativa rudeza en las consonantes, que en principio eran un obstáculo, un hándicap a la hora de acercarnos a la velocidad del manejo de los ritmos afroamericanos en comparación con el inglés. Esto era lo que nos parecía a la gente que empezábamos a hacer canciones. Es decir, a mí me sonaba todo lo que se hacía en castellano, imitando las formas angloamericanas, me sonaba mimético y de segunda fila, de segundo grado, ¿no? Me sonaba como un degradado, ¿no? Que no alcanzaba, era pues sí, una manera, un intento de copiar, de parecerse a, pero que no acababa de generar suficiente sustancia ni energía, ni de provocar la comunicación, ¿no? Fue cuando llegué a Cuba cuando me di cuenta de que había que prestar atención. De hecho, nos dimos cuenta un poco antes, ya en la furgoneta de Radio Futura. En la furgoneta de Radio Futura había mucho palique de música, discutíamos muchísimo. Pasamos el viaje luchando por el cassette para poner cada uno sus músicas y ponerles la cabeza a los demás y discutir sobre géneros musicales. Hasta la furgoneta de Radio Futura, digamos que llegó esa querencia, esa pasión propia de la gente de mi generación, de hablar de canciones, hablar de música, hablar de grupos, o manifestar como una especie de fanatismo incluso por las preferencias musicales, ¿no? Fanatismo, por otro lado, absolutamente cambiante. Podría ser fanático rocker fanático una temporada y al año siguiente ser un fanático mod, perfectamente, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, quiero decir que esa especie de fundamentalismo musiquero llegó hasta la furgoneta de Radio Futura. Y allí ya hablábamos que tenía que haber algún fenómeno equivalente al reggae, es decir, en el área del castellano, que tenía que haber en la zona del Caribe, del Golfo de México. Todo esto sin haber viajado todavía allí. Considerábamos que tenía que haber un equivalente. Empezábamos a oír las cosas de Rubén Blades, las comparábamos con aquí Buscando América, creo recordar, de Rubén. Las comparaba todo esto oyendo a los Cure, a los Clash, a los Talking Heads y tal, que eran nuestra medicina diaria, ¿no? Pero a nivel teórico pues comparábamos con pues, qué pasa en el universo latino, qué pasa. Entonces, cuando empezamos a viajar a Londres para grabar con Raimundo Amador una versión de Semilla Negra, y luego grabamos de Un País en Llamas en Londres, conducidos por
Joe Dvorniak y Duncan Bridgman. Joe había vivido de origen polaco, pero su familia recaló en un barrio londinense que estaba lleno de jamaicanos. Y Joe entendía mucho del reggae, entendía mucho del pulso jamaicano y de la historia del reggae, del calipso, del mento, de todos los estilos originales anteriores. Entonces quiero decir que con Joe caímos en el caldo de cultivo del reggae jamaicano. Entonces empezamos a plantearnos cuestiones, pues mira, el reggae suena más vocálico, el criol, la lengua inglés hablada con el acento criollo de Jamaica, se parece al vocalismo castellano. Esto tiene cierta influencia en el ritmo. Mira cómo juegan los jamaicanos con los silencios, cómo están tan atentos a la duración, al valor de los silencios, a que la nota no es simplemente una nota matemáticamente supuesto, un valor matemáticamente supuesto regular, sino cómo juegan con el valor no solo de la nota que están emitiendo, sino de dónde tiene que empezar el silencio para provocar la sensación que llama a la gestualidad de tal o cual manera. Nos empezamos a fijar mucho en cómo procedían los jamaicanos ante el contagio que estábamos sufriendo del reggae a través de Joe y todo esto. Entonces supusimos que tenía que haber un fenómeno parecido que afectase al castellano en algún momento. No puede ser que en el área del Caribe, que históricamente ha mezclado pues, todos los influjos coloniales de Europa, pues no haya un fenómeno comparable. Entonces decidimos prácticamente sobre el mapa mental al menos, decidimos en Cuba tiene que estar pasando algo. Tiene que estar pasando algo. Y esa fue la motivación para ir a Cuba. Efectivamente, nos estaba esperando. Es decir, el primer día que llegamos a La Habana, en el 84, nos fuimos a buscar las tiendas de discos. Solo encontramos una. Y recuerdo que era una sala como el doble de esta, llena de anaqueles verdes, vacíos, completamente vacíos. Y había una negrita muy amable que nos atendió, que busca mi amor, tal y cual. Pues hombre, música y tal. Y tenía ella ocultos en los cajones algunas cositas, ¿no? Nos compramos algunas cositas. Un LP muy bonito de la gente de Nicaragua, de la costa, de los misquitos que cantan en inglés y que estaban también en la rítmica. El grupo se llamaba Cinica, me parece. Sí. Encontramos un RP de Rubén, maravilloso, el que la hace la paga, absolutamente recomendable. Y encontramos una cassette que se llamaba Sones del humor popular, de un tal Faustino Ramas el Guayabero. Nos compramos en una tienda de Lintur para los turistas un loro pequeño para oír la cassette, y nos fuimos a la playa. Y bueno, el shock acústico que yo recibí al escuchar por primera vez cómo baila Marieta, el speech del Guayabero, haciendo esa especie de talking blues, pero en castellano, con formas estróficas de la tradición literaria española, con las cuartetas del siglo de oro, y no solo las cuartetas, con las décimas de Vicente Espinel. Después descubriríamos que en esa estrofa tan cerrada, métrica métricamente y desde el punto de vista de la rima, los cubanos improvisan sobre la marcha y te cuentan tu vida así con décimas perfectas. Quiero decir que nos encontramos a la vez una manera de integrar lo que procede de la cultura propiamente africana y lo que implica el uso de nuestra lengua en esa rítmica. Eso fue lo que encontramos. Es decir, el supuesto que nosotros estamos elaborando en la furgoneta de Radio Futura, al llegar allí lo encontramos retratado, ¿no? Y bueno, después de unos primeros viajes más o menos turísticos, pues ya empecé a dedicarme a buscar a la gente, a buscar la casa del Guayabero, a buscarle a él y que me explicase cosas, y él me fue metiendo en conocer a los demás soneros que quedaban vivos,
Así que efectivamente el viaje cubano significa el constatar la manera de cantar y de practicar el ritmo en nuestra lengua, ¿no?, de los negros y mulatos, ¿no?, que hablan como nosotros, ¿no? Es el detonante, Santiago, de un nuevo viaje de ida y vuelta. Una vez más un viaje de ida y vuelta, porque Cuba te devuelve no solo ya al barroco, no solo al siglo de oro, no solo a la presencia musulmana, no solo al inicio de la banda, o sea, te lleva lejísimos. Claro, en cuanto te metes en esto, en estas circulaciones, al final hay dos cosas claras, ¿no? En principio que todos somos africanos, todos venimos del Rif, de por ahí, ¿no? Y que todo proviene de las migraciones. Entonces hay una especie de conclusión un poco lacónica de este libro, y es que no podemos flipar con las cuestiones de origen ni con los marcajes étnicos, porque en estas cuestiones del ritmo afortunadamente no hay origen, no es como la lengua. Las cuestiones del lenguaje son de un tipo y las cuestiones etnomusicológicas son de otro tipo, y están relacionadas con el lenguaje. Lo interesante es considerar cómo se relacionan unas con otras, ¿no? En lo que se refiere a todos venimos de África en cierto sentido, y todos son migraciones interminables en otro sentido. Entonces lo interesante aquí no es determinar el origen de un patrón rítmico, por ejemplo, sino el ver cómo se mueve, cómo y por dónde pasa, es decir, seguir su rastro en un periodo histórico determinado. Es decir, hay patrones rítmicos cuyo origen más probable, según todos los indicios y según todos los musicólogos, son africanos, como el famoso tango africano, relacionado con vuestros tanguillos, de donde proceden vuestros tanguillos, y los tangos flamencos en general, pero del cual proceden también el ritmo mahurí árabe-persa. No es que proceda, es decir, en algún momento dado ha estado entroncado con ese ritmo mahurí árabe-persa, ha pasado al Andalus y ha llegado hasta el Ebro, hasta mi ciudad natal, donde el filósofo Abel Pace Ibn Bajjah fue el primer filósofo hispano-musulmán. Además era tocador de laúd, excelente laudista por lo visto, presumía de fundir las tradiciones musulmanas con las tradiciones cristianas. En los cégeles, que hay quien dice que él inventó, cosa poco probable que los cégeles tuvieran un solo inventor, ¿verdad? Pero bueno, vemos ese tipo de entronques. Esos mismos ritmos después solo se reconocen en España como familia ya flamenca de los tangos y tanguillos, que en principio no estaban integrados en el flamenco. En principio, en la época en que Demófilo, Antonio Machado Padre, escribía acerca de estos temas, llamaba a los tangos y tanguillos una familia relacionada con las habaneras, que viene de los barcos, tangos americanos, que tienen poco que ver con la seriedad de lo que entonces empezaba a reconocer como flamenco cabal, ¿no? Reconocer esos tránsitos, ¿no? Es decir, ritmos que la conquista musulmana, porque perdón, ya me estoy yendo de madre, pero vamos a dejarlo aquí. Si acaso precisamos sobre ese terreno, si precisamos algunos de esos tránsitos, pero por el momento subrayar simplemente eso, que lo que resulta fascinante es seguir esos tránsitos que abarcan nuestro un circuito rítmico, abarca de Persia a América, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Y hay fenómenos que nos relacionan también con la cultura complejísima de la India, ¿no?, donde a su vez hay huellas también compatibles con el ritmo africano, con la polirritmia africana. Yo creo que lo interesante es reconocerse dentro de esa circulación internacional y entender cómo nos han ocurrido a nosotros las cosas, cuáles han sido las determinantes que nos han llevado, por ejemplo, a que nuestros folclores, y cuando digo nuestros, pienso en el conjunto de la península, a partir de las viejas fronteras del Andalus para arriba, se han desecado con el éxodo rural. Sin embargo, dentro de las fronteras antiguas de Al-Andalus, el compás flamenco se ha preservado vivo.
En el fondo, Santiago, es un poco la visión de la asimilación de la música como río frente a esa idea de la asimilación de la música como un estanque, ¿no? Que es algo que en el flamenco ha provocado, por ejemplo, discusiones interesantísimas, ¿no? Esto quizás sea un poco aventurado, ¿no? Yo no sé si la audiencia lo sabe, pero aunque zaragozano de nacimiento, Santiago pasó parte de su adolescencia y una parte muy importante de su adolescencia en Andalucía. ¿Es aventurado pensar que encuentras en Cuba un reflejo de tu adolescencia andaluza? No, es una amplificación del mismo efecto. Es una amplificación. Cuando un zaragozano de 13 años llega por primera vez a un pueblecito de Huelva, que está en la comarca del Andévalo, que se llama Villanueva de los Castillejos, lo primero que recibí fue el impacto de... Bueno, primero la visión casi espectral de los pueblos blancos, ¿no? Que contrasta muchísimo con la piedra y el adobe de Aragón o de Castilla, ¿no? Pero luego un impacto mucho mayor del habla, de la música del habla, de un habla que de entrada yo no entendía nada, absolutamente nada. Era como un canto de pájaros que me dejaba boquiabierto y la gente me miraba a los ojos como si tuviéramos que entendernos en ese idioma, ¿no? Luego, claro, en cuanto empiezas a entender, en cuanto aceptas la musicalidad, entonces te das cuenta que es la misma lengua, siempre más contraída, más rápida, con muchas elisiones, una elipsis, perdón, con muchos quiebros, sonidos muy acortados, es decir, una lengua que tiene todos los rasgos de velocidad comparables al inglés. En ese sentido. Es decir, debe ser un acento muy trabajado por los encuentros interétnicos, vamos a decirlo así. Quiero decir con esto, Blas, que sí, es decir, lo que me ocurre después en Cuba es redescubrir mi lengua otra vez, trabajada musicalmente otra vez, de otra manera, ¿no? Y claro que los dos fenómenos entran en resonancia, sin duda. Lo decía porque quien ya haya leído el libro se habrá dado cuenta de que el peso de Al-Ándalus, el peso de Andalucía en el libro es tan enorme que cuesta conectarlo con los folclores de Al-Ándalus arriba. Sin lugar a dudas, es que hay hechos... A ver, si he dicho y me voy a mantener fiel a esa propuesta, que no voy a hacer ni negrofilia, ni tampoco voy a hacer andalucismo, me vais a perdonar, ni españolismo ni catalanismo. Y de cuando me he declarado paria desde la infancia, no vamos a cambiar ahora de política musical, interétnica. Pero claro, los hechos son los hechos y hay que reconocer los hechos en toda su amplitud y en toda su magnitud. El hecho es que el compás flamenco preserva vivo una parte, y lo estamos diciendo en la cuna, en que se preserva una parte de la cultura polirrítmica africana. Y esto, queridos amigos, perdón, no he venido aquí a haceros la rosca, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí, ¿no? En la tacita. Es decir, que haya un elemento clarísimamente reconocible de compatibilidad entre cuenta binaria y cuenta ternaria, solo ocurre en los tanguillos. Pero este fenómeno no solo ha estado en Cádiz y no solo ha ocurrido en los tanguillos, solo se ha preservado aquí. Y otros folclores, incluso dentro de las culturas cercanas al flamenco, muestran rasgos de haber estado en contacto también con la polirritmia africana. Lo muestra el propio compás flamenco por antonomasia, lo que llamamos compás flamenco por antonomasia, es decir, la cuenta de 12 corcheas, que yo al principio cuando hablaba igual que cuando llegué a Andalucía, no entendía nada,
tuve la ocasión de hablar con mis primeros amigos gitanos, les preguntaba, los que fueron los Pata Negra, claro, al principio de Radio Futura, preguntaba, oye, ¿cómo se cuenta la bulería, tío, por favor? Y Ramón me decía, fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo decía, no, aquí me falta algo, colega. He tardado un poco en averiguar que la cuenta es de 12, que cuando dicen 10 se callan y cuentan 2. Hay un do después que no se dice. No son 10, son 12, son 12 corcheas. Y las 12 corcheas, digamos, indican el marco de familiaridad con el universo rítmico negroafricano. Esto, bueno, claro, hay algunos flamencólogos, iba a decir como Raimundo flamencólicos, ¿no? Flamencólogos, perdón, es que Raimundo es contagioso. Hay algunos flamencólogos que se enfadan mucho con estas cuestiones y lo llevan muy a pecho. Yo les tengo muchísimo respeto y leyendo algunos de ellos he aprendido muchas cosas y espero seguir aprendiendo. Así que no quiero meter la pata en estas cuestiones que tocan la fibra a la gente y que excitan las pasiones, ¿no? Pero claro, está claro que muchos han concebido los folclores y la historia han concebido con pasión los folclores como un componente étnico, como un componente patrio, como componente localista o regionalista, ¿no? Como color local. Todo esto es peligroso porque así acaba siendo un poco futbolero, ¿no? Y a mí lo que me interesa justamente de los valores que me interesan, la sustancia que me interesa en una cultura, siempre se refleja no solo en lo que permanece a lo largo del tiempo, como es el hecho de la polirritmia en Cádiz, sino lo que es capaz de compartirse y de comunicarse un poco más allá del área de influencia inmediata, del cerco de las murallas, de puerta a tierra adentro, ¿no? Lo que es capaz de pasar más allá de puerta a tierra y con los barcos por allá, ¿no? O de entrar a través de la bahía y difundirse por el resto de la península. Eso es lo que a mí me parece interesante, increíble. Ahora bien, insisto, hay que reconocer los hechos. Los hechos son que entre nuestros folclores, entre nuestras tradiciones, solamente los tanguillos de Cádiz preservan la polirritmia, es decir, el poder tocar apoyándote en cuenta binaria o en cuenta ternaria indistintamente, pasar de una a otra indistintamente, con flexibilidad. Y eso es característica propia y que se sepa hasta hoy exclusiva del universo negroafricano. Claro, todavía hay flamencólogos que se sienten ofendidos cuando conectas las tradiciones del flamenco con la africanera. Pero así son las cosas. Luego, ha tardado mucho en averiguarse hasta qué punto la presencia de la negritud fue importante en la península, especialmente, una vez más, en Andalucía occidental. ¿Por qué esa querencia? ¿Por qué ese amor? ¿Por qué esa magnetización total en mi vida particular y en este libro también por la cultura rítmica andaluza? Pues claro, porque si la península entera es un lugar de paso y de encuentro de etnias, lenguas y culturas desde hace milenios como es, y nuestro ser, que todavía tenemos que descubrir cómo se llama, que no está del todo revelado, si nuestro ser estriba justamente en el haber sido límite occidental del mundo antiguo, desde el cual se descubre de pronto otro continente mucho más a occidente y nos convierte en el oriente del nuevo mundo, si nuestro ser consiste en ser la costa sur de Europa y ser el norte inmediato de África, pues todo esto tiene una serie de consecuencias rítmicas que hay que ir averiguando. En toda la península se pueden descubrir en mayor o menor grado en las cuestiones rítmicas las consecuencias de estos hechos históricos y geopolíticos. Pero en Andalucía, de manera particular,
Lo que ha ocurrido es que ha llovido sobre mojado durante milenios. Es decir, no se puede hablar solo del influjo directo negro-africano en Andalucía occidental, donde ciertamente ha habido una presencia de esclavos directa, muy numerosa, desde el momento en que la trata negrera se empezó a hacer, no solo desde Lisboa, sino también desde Sevilla y desde Cádiz, pero principalmente a nivel de comercio. La trata de negrera se hizo más en Sevilla, a pesar de que la población estaba igualmente mezclada en Sevilla y en Cádiz. Y en Huelva también, todo lo que era el arzobispado de Sevilla en torno a los siglos de oro. Pero digamos que algunos autores llaman al comercio, a la trata, digamos, el comercio centralizado en Sevilla, el lobby iluso. El lobby iluso es como en el Real Madrid. Hay un lobby iluso que controla el comercio, digamos, controlaba el comercio de esclavos, y que ese lobby iluso estaba instalado en Sevilla. Es decir, no eran señores castellanos los que controlaban el comercio, eran más bien portugueses, porque claro, habían obtenido el monopolio ratificado por el Papa. Después de las guerras de Castilla, el monopolio de esclavos lo tenían los portugueses, cuando se separó definitivamente Portugal de España. Que decía, en Andalucía yo sobre mojado, no solo por la presencia directa de la negritud, que hacia principios del 17 llegó a significar en torno al 10% de la población, amigos, es mucho, ¿no? Es decir, el 10% de gente en Sevilla, Cádiz y Huelva, negros y mulatos, es mucha gente, formando bulla. Hay constancia de que ya desde el siglo XIV la corona de Castilla protegía como un bien apreciado a los negros sevillanos. Hay constancia de que en Jerez de la Frontera y en Cádiz había reuniones de negros en el siglo XV para tocar sus músicas, reuniones en las que se acababa a menudo en bronca callejera y en la que no eran infrecuentes los asesinatos que creaban inquietud en las autoridades. Hay cédulas y hay documentación que está empezando a ser exhumada. En Cádiz en particular hay investigadores internacionales, gente del Centre de Recherche de París, de Sociología, que llevan aquí ya un par de décadas estudiando, sacando documentación muy curiosa, por ejemplo, de la Casa Cuna, donde se ve el número de nacimientos de hijos de esclavos, de hijos de esclavas, muchos de ellos mulatos nacidos de la relación amo-esclava, que era el modelo tópico del mestizaje, la relación de concubinato entre la esclava y el amo. A partir de ahí se empezó a dar toda una exploración mestiza muy amplia, que los documentos, incluso es curioso al parecer, tienen trabajo a nivel lingüístico para designar. Empieza a haber colores tan distintos que no se sabe qué nombre poner en los registros. ¿Color qué? Color... Llega a haber, creo que 20 y tantas divisiones, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, con esto, quiero decir, es muy importante el tema de la presencia directa de la negritud, mucho más importante de lo que se nos ha contado a lo largo de nuestra historia. Es algo que hemos rechazado como una especie de fenómeno psicoanalítico, un refoulement del inconsciente colectivo. Hemos rechazado una parte oscura de nuestra historia, quizá por la preponderancia de el prurito ese de la pureza de sangre, que es que la Castilla ha sido, la verdad es que ha sido iba a decir una palabrota en público. Quiero decir, la política castellana en este sentido ha sido muy ilusa. Es decir, ha concebido un fenómeno que en España no se podía haber dado nunca. La pureza de sangre es un fantasma horroroso. Es imposible, no puede ser, y además es imposible.
¿Qué ocurre con la huella de la negritud? ¿Qué ocurre con la huella de la negritud? Bueno, hablamos de un 10%. Bueno, sí, un 10% es mucha gente. Ocurren varios fenómenos. Es decir, es curioso, esto se lo preguntan los historiadores y les cuesta trabajo llegar a una conclusión. Intervienen muchos fenómenos desde la peste que se declaró en la zona, que tuvo como 60.000 víctimas en unos pocos años, provocó muchas muertes, sobre todo en la parte más pobre de la población, y entre esa parte más pobre estaban sin duda los esclavos y los libertos, ¿no? Negros y mulatos. Ocurrió que, bueno, que a partir de un momento dado se orientó directamente hacia Indias el tráfico, es decir, que las colonias portuguesas del Golfo de Guinea ya no pasaban por Sevilla, o ya no pasaban por Lisboa y cruzaban luego a la frontera hacia Huelva, Cádiz y Sevilla, sino que ya iban directamente a las colonias, ¿no? desde las islas, desde las factorías portuguesas del Golfo de Guinea. Ocurrió también, bueno, el mestizaje. Mirad a vuestros vecinos, no veáis que encontréis rasgos de Zulu. El mestizaje hizo que bueno, se fuera diluyendo el color también. La mortandad, la gran mortandad, el hecho de que se diluyó. Pero hay un hecho muy significativo. Los antropólogos actualmente reconocen el gen, estudian la tipología y tal y cual, esa cosa que buscan ellos, miden los cráneos, la forma de la nariz, los arcos orbitales, no sé qué, el prognatismo, esas cosas que usan los antropólogos, y reconocen en España y Portugal, sí, evidentemente, y todavía en la población actual, más al sur, tanto más cuanto más al sur, hay rasgos de que esa presencia africana fue notoria, hay rasgos genéticos y tal. No les cuesta trabajo reconocer eso que no se ve, porque, en fin, mucha cara de Zulus nos veo. No se ve a simple vista, y eso no le cuesta trabajo reconocerlo. Y sin embargo, nada en nuestra cultura musical permite reconocer, ni siquiera a los especialistas, rasgos de una presencia que es mucho más explicable en lo rítmico. Tenemos nosotros mismos una visión de la península, quitando evidentemente el territorio del compás flamenco, pero los flamencólogos no admiten que eso puede, en principio, hasta muy recientemente, que eso pudiera tener alguna relación con la negritud. El compás flamenco no se reconoce con facilidad, y si hablamos ya de Peñaperros para arriba, de Toledo para arriba, de Ebro para arriba y todo, ya era, en fin, imposible, ¿no? Es decir, sostener la posibilidad de alguna relación de las seguidillas mesetarias con polirritmia africana, pues evidentemente en apariencia no tiene ningún fundamento. Hay una rigidez ternaria en todo el folclore peninsular de las viejas fronteras de Al-Ándalus para arriba, que no parece tener ninguna relación. Aquí hay que ser muy prudente, ¿no? Pero empiezo a sospechar que todo eso es una foto mal hecha, es una foto muy forzada por los fantasmas de la pureza de sangre, por el racismo, por el estilo de la cultura dominante, por los principios de homogeneización étnica, lingüística y de creencia religiosa que han predominado a lo largo de la historia española desde los reyes católicos en adelante, desde el cardenal Cisneros, vamos a decir, en adelante, ¿no? Es decir, toda la política de los Austrias. Sin embargo, yo empiezo a sospechar que en todos los folclores de la península, en cualquiera de las diagonales que tratemos, ¿no? Cualquiera de los diámetros que exploremos, se pueden revelar rasgos de cierta contaminación. Es decir, por ejemplo, en el lugar donde yo nací, en la ribera del Ebro, en Zaragoza, los límites del norte de Al-Ándalus, en la misma ciudad soy que Abenpace, como decía antes, con mucha honra. Perdón.
pues allí cualquiera que le preste atención a la métrica, a la rítmica de la jota, no ve más que una ternariedad llevada al extremo con una rigidez exagerada, ¿no? Interpretada cada vez más rígida y de manera cada vez más osca, se podría decir. Pero claro, hay intervenido muchas cosas, ¿no? Hay intervenido una especie de reducción del folclore a rasgos muy esquemáticos que tuvieron su culminación ya pues, en el periodo franquista con una política de rescate folclórico de la sección femenina. Coro y danza. Coro y danza. Claro, coros y danzas de la sección femenina. Es decir, eso. Sin embargo, cuando uno se acerca a los pueblos, empieza a percibir aromas un poco distintos. Y, por ejemplo, por seguir en el ámbito de mi zona natal, pues en el bolero de Caspe se escuchan aromas árabe persas, para mí, Santiago, y que lo relacionan y que te hace pensar si el propio Ravel no tuvo alguna noticia de esas cosas a la hora de componer su famoso bolero, ¿no? y iba a decir que encuentras el rastro. ¿Perdón? Que encuentras el rastro en el libro. Sí. Bueno, en Andalucía es evidente que yo creo que el compás flamenco es, digamos, la pervivencia explícita de las relaciones interétnicas que han mantenido la canción popular en la península desde hace siglos, por decirlo en una fórmula clara. No creo que sea un fenómeno nacionalista, creo que es un fenómeno internacionalista. Es decir, nos revela como parte de una circulación internacional muy amplia. ¿Eso qué quiere decir? Para mí como rockero es muy importante eso. Porque hasta descubrir esto yo soy un mero aprendiz mimético de lo que se hace en inglés, ¿no? Digo, pongamos por caso. Pero si me entero de esto, de pronto mi conciencia indígena se revela y empiezo a entender que cabalgamos por llanuras mucho más vastas, ¿no? Para decirlo de una manera un poco... Y quizás el negro sea invisible, es más invisible que la vez bajo. En lo musical es mucho más visible que en la fisonomía. Pero no sé hasta qué punto la pervivencia de esa tradición invisibilizada en Andalucía y concretamente en Andalucía occidental fuerza la identificación de lo español con lo andaluz en la medida en que lo andaluz parece como más conectado a la tierra. ¿Me explico? Yo creo que ahí hace falta ya... Este libro es un lío, os lo digo, antes de que entréis en él, porque es la primera vez que se manifiesta la necesidad de realizar estudios interdisciplinares que incluyan la musicología que abarque la canción popular más reciente. Digamos, esto es una pequeña provocación académica en ese sentido, pero quiere ser una gran provocación académica, porque de alguna manera nuestras cátedras todavía funcionan como pequeños reinos de taifas que tienen que afirmar su territorio para subsistir, desgraciadamente, y que en rarísimas ocasiones se plantean la posibilidad de colaborar, de intercambiar información con nuestras cátedras. En el terreno de la canción esto es imposible, porque lo primero que interviene es la filología y la musicología a la vez, es decir, en una canción necesitas llegar al fondo de lo que quiere decir la letra y de cómo está construido el verso, de la métrica y tal, y necesitas plantearte las cuestiones estrictamente musicales, cómo se relaciona no solo el ritmo musical con el metro del verso, sino la forma melódica con la forma de la frase, con la sintaxis de la frase. Y ya sentamos en cuestiones semánticas, ya nos volvemos locos directamente, cómo se relacionan los campos semánticos que intervienen en una canción, los ritmos semánticos, que también hay ritmos semánticos en una canción, con la forma melódica, con las formas armónicas. Todo esto es un universo como para volverse majareta, es decir, la causa de la locura que aquí manifiesto. La pureza de sangre en cualquier caso se sigue manifestando en la ausencia precisamente de estudios culturales al respecto. Hace un rato, de verlo. claro, hace un rato hablamos por ejemplo de Simon Reynolds y podríamos extenderlo a toda la escuela anglosajona que hay de estudio crítico del rock, que aquí ha sido
absolutamente inédita hasta hace muy poco tiempo. Sí. Bueno, hoy ya yo creo que sois una escuela ya de críticos musicales y de escritores pensadores musicales, que ya, digamos, la figura del crítico en España está cambiando, ya no es ya empieza a ser un pensador de la nueva cultura popular, es decir, empieza a haber, pero a mí, claro, para mí se hace enseguida necesario que gente como tu generación de escritores musicales o de críticos debería estar conectada habitualmente con las cátedras, pero no solo de musicología, sino de literatura, también de filología y los filólogos y los... claro, en España además, es decir, las viejas polémicas españolas todavía siguen encendidas sin que se hayan resuelto las oposiciones más brutales, ¿no? Cada vez que se vuelve a sacar el tema de las jarchas a flote, entramos otra vez en pleno cirio apostólico. Se vuelve a reanudar la discusión en torno a si en esa primera manifestación literaria de la lengua romance, del castellano, la forma, se sabe que son unas cancioncillas, eso todo el mundo está de acuerdo, se sabe que están hechas en su mayor parte en romance, o que incluyen palabras romances, como se sabe que la practicaban tanto los escritores cultos judíos como los musulmanes, que están incluidas en los poemas más grandes musulmanes llamados mosajas, que son poemas amorosos, que son también canciones, que son poemas de corte, pero con una querencia clara hacia lo popular, que eso indica una moda que está ratificada además por los historiadores musulmanes medievales, que hay todo un movimiento de canciones populares en Al-Ándalus, del que se habla con una fascinación como si fuera un precedente del siglo XX en plena era electrónica. Se sabe que la poesía cantada de Al-Ándalus, lo dice por ejemplo Ibn Khaldun en su Muqaddima, en Al-Ándalus las canciones tienen un poder, un prestigio que hechiza a todo el Oriente, es decir, ocurre a nivel musical, a nivel poético, porque son poemas cantados, pero con música popular, que generan una intensidad de imágenes, que ahí es donde creo yo que tenéis que reconocer el poderío de vuestra cultura cantada. Imágenes de una intensidad tremenda, que vienen de la fusión de elementos que se han fundido en Oriente y vienen aquí, vuelven a refundir lo que hay en la península. Ese movimiento de canciones populares tremendo, que es un precedente de lo que va a ocurrir en el siglo XX, pero ocurre sin que haya medios de comunicación electrónicos. Hay una serie de pistas ahí para sacar conclusiones. Y eso no hace sino expandirse a lo largo de la Edad Media, contagia a los reinos cristianos, llama poderosamente al otro movimiento poético musical europeo fuerte que se está generando en el sur de Francia, las escuelas de los trovadores, o sea, las cortes trovadorescas, las cortes de amor, donde los trovadores están tratando de popularizar poemas cultos, tanto en una lírica culta, tanto en la escritura como en la música, y que son capaces de difundir de corte en corte con la ayuda de los juglares que interpretan sus composiciones. Tanto los compositores, trovadores, como sus juglares, los que trabajan para ellos para difundir sus canciones, se sienten atraídos a esa cultura poderosa del sur de Francia, cuya en lo musical su entronque fundamental está en la música litúrgica cristiana y en lo que la música litúrgica cristiana europea incorpora de cultura pagana, tanto francesa como italiana como centroeuropea, como luego también ibérica, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero quiero decir que esa escuela del sur de Francia se siente hechizada por lo que está pasando en la España que combate contra los musulmanes, ¿no? Combate en el terreno de lo militar, en la pugna por el territorio, pero a nivel del canto se deja penetrar por un hechizo tremendo de canciones que tienen técnica culta,
muy elaborada, y querencia popular en la imaginería, en la rítmica, porque son rítmicamente contagiosas. Todo ese movimiento de moaxajas, sarchas, tejeles, tal y cual. Las viejas polémicas de las cátedras pues no han permitido entender lo que eso significa para nosotros como sustrato desde el cual poder replantearnos lo que nos pasa en el siglo XX. Es decir, no, sí, claro. Es decir, en el siglo XX no teníamos que haber dicho qué cosa más rara nos está pasando. No, tendríamos que haber dicho, claro, hombre, otra vez. Nos está pasando otra vez lo que nos toca por posición en el mundo. Santiago, me están pidiendo ya que vayamos aligerando un poco. Adelante. Lo llevamos muchísimo, a ver si nos da tiempo a plantear varias cuestiones todavía. En el libro, otra de las muchísimas cosas que me llamó la atención es una especie de queja muy de hombre maduro. Dice algo así como: a los más jóvenes le parece innecesario volver la vista atrás para tomar referencia, llevados por la pulsión del consumo que ha adquirido proporciones de descubrimiento sin salir de casa. Incluso un poco más adelante llega a citar un disco que a mí se me vino inmediatamente a la cabeza, que era uno de aquellos recopilatorios de la época que se llamaba Llena tu cabeza de rock, que yo creo que nos llenó la cabeza de rock a más de uno, y contrapones un poco la idea de la música con cuentagota, degustada hasta la última esencia, frente a la música raudales que nos proporciona la tecnología actual. La generación electrónica que tú citabas hace un momento. Pero las dos son válidas, ¿no? Las dos nos están ofreciendo cosas interesantísimas. Sí, no hay que tener, digamos, o sea, tal vez en algunas de las frases de mi libro pues se note una especie de efecto de paso del tiempo a la hora de provocar un poco también el diálogo con las jóvenes generaciones en ciertos términos. En ciertos términos yo me he sentido un poco defraudado, porque esperaba que lo que yo viví en los años 60 como un principio de un movimiento, y que hasta cierto punto culminó al final de la dictadura, y en lo que luego se llamó la movida o diversas movidas urbanas que se generalizaron por toda España. A partir del momento en el que entramos a formar parte del circuito del bienestar, el circuito de intercambio rítmico se adormece, por decirlo así, ¿no? Y la conciencia también de la... no sé cómo decir... esa manera de usar las canciones como fuentes de revelación, de posibilidad de horizontes nuevos. No es que sea un reproche con respecto a las nuevas generaciones, es un estar esperando y quedarse a la espera, en cierto sentido, ¿no? Pero seguramente... Mejor tienes que buscarlo. Desde luego, exactamente. No, claro que sí. Y cuando toca hay que ir a una rave para ver qué está pasando y hay que abrir los oídos ante los hechos de sonoros nuevos, la música electrónica, meterse en faena cuando sea preciso. Con cautelas, pero sin prejuicios. Es decir, no se puede uno replegar sobre la música, sobre la magia que uno ha conocido en sus años mozos, como si fuera la única ley del duende musical, ¿no? Eso no sirve. Hay que descubrir dónde las nuevas generaciones, cómo usan las jóvenes generaciones sus músicas. El hecho es que cuando empecé a acercarme a ver qué estaban haciendo las jóvenes generaciones con sus músicas electrónicas, ellos empezaban a decir, no, es que ahora me interesan los Beatles. No. Yo iba a preguntarles por qué usaban tantos ritmos de James Brown. Pero ellos decían, no, ahora los Beatles. Y bueno, pues vale, yo venía a hablaros precisamente de eso. No, bueno, en fin, fuera de bromas. No creo que haya ningún motivo para la nostalgia en este sentido. Siempre está pasando algo en este terreno, siempre está pasando algo. Y creerte que solo ha pasado en tu juventud es un síntoma de senilidad y de estupidez. Ahora bien, también hay que saber reconocer los hechos. En los años, entre
En la primera mitad del siglo XX ocurren cosas muy tremendas, cuyas consecuencias no hemos acabado todavía de descifrar. Es decir, todo los registros fonográficos transforman no solo nuestras relaciones con la música, sino que transforman la música misma. Citábamos hace un momento también el micrófono, el registro fonográfico, la amplificación electrónica transforma el hecho sonoro mismo, la cultura, en la sociedad de los hombres. Es decir, no se convierte en algo esencialmente distinto, pero cambia sustancialmente. Es decir, cambia de una manera notoria y hay que averiguar en qué consisten esos cambios. En particular, las músicas derivadas del encuentro de los hijos de la clase media blanca americana con los primeros esclavos negros que alcanzan a emancipar, si no toda su vida, una pequeña parte de su salario, cuando empiezan a haber puestos de trabajo porque la Segunda Guerra Mundial deja vacantes, o porque ellos mismos se alistan en el ejército y mandan dinero a sus casas, a sus familias, ahí nace la industria discográfica. No nace ahí la industria discográfica, pero el boom de ventas de canciones populares empieza cuando los negros empiezan a intervenir, a tener poder adquisitivo suficiente como para condicionar lo que las compañías de discos van a editar. Ahí es cuando empieza, digamos, a ser el influjo de la música negra determinante en todo el planeta, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Coincide con toda la emergencia de los sellos, de los pequeños sellos independientes de Nueva Orleans, con todo el fenómeno del rhythm and blues y del rock primitivo que sale de ahí en la década siguiente. Las canciones de ese periodo, digamos, conservan hechos que hay que subrayar y no confundir con un mero fenómeno de nostalgia o de paso del tiempo. Las canciones de esa época tienen una chispa que todavía llevan a los jóvenes actuales a intentar mimetizarlas en cuanto pueden. Tienen una chispa que se deriva de hechos culturales y sociológicos irrepetibles. Es decir, es la primera vez que los hijos de la clase media blanca se encuentran en los mismos locales, pueden compartir los mismos espacios que los hijos y los nietos de los esclavos de origen africano. Y eso coincide históricamente con el momento en que unos y otros empiezan a entenderse enchufados a la red eléctrica. Coincide con la democratización, digamos, de los inventos que los laboratorios antes estaban produciendo, respondiendo hasta entonces tan solo a los intereses militares. Todos los inventos, desde la radio hasta el micrófono, surgen por necesidades militares. Y lo que se descubre en los laboratorios movidos por esas necesidades después se aplica al mercado, digamos, a las mercancías que se difunden en un mercado más amplio. Quiero decir con esto que hay una serie de hechos históricos en ese momento que hacen que las canciones nacidas bajo esos influjos tengan algo que es muy difícil que se vuelva a repetir. No es un problema menos de nostalgia, es un problema de descubrir qué pasa ahí para que eso tenga ese poder. Santiago, probablemente en el futuro asistamos a una charla similar en que digan, a comienzos del siglo XXI se dio una situación irrepetible, apareció Internet, la música se democratizó definitivamente. Sin lugar a dudas. En fin, quería leerte una cita de nota de Raíces al Viento, en la que hablabas precisamente también de esto que acabas de comentar, y que refuerza un poco la idea que yo comentaba al inicio, de que son ideas que están dando vuelta en tu cabeza desde siempre, ¿no? Hace un momento hablabas del reggae y aquí decías, la charla rítmica derivada del reggae en Jamaica acentúa los sonidos vocálicos en forma próxima a nuestra lengua, sobre un patrón rítmico relacionado
con la clave del son cubano. A mí otra idea que me da vueltas en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, y está muy relacionada con esta frase. Con esta frase y con la cercanía y la influencia que la música cubana ejerce en Jamaica. Y Jamaica como origen del rap, una vez que se traslada a Nueva York. ¿En qué medida la tradición que se inicia en el poniente andaluz del repentismo y se traslada a Cuba puede influir en la creación del rap jamaicano? Será imposible averiguarlo, porque las huellas se han borrado en buena medida. No es fácil determinar si la presencia hispana en Jamaica dejó alguna huella musical, pero es presumible que la dejó, como la dejó en Trinidad, en los orígenes mismos del calipso de Trinidad, que luego formarían, se pondrían de moda en todo el Caribe, no solo en Jamaica, sino también en Haití, o en Costa Rica, o en Panamá. Digamos que lo que creo que podemos, entre comillas, reivindicar no es tanto el origen del repentismo o el origen de la fusión de determinados patrones o el origen de la tendencia a charlar de una manera fluida sobre un patrón rítmico que permite la reiteración sin resultar pesado, sin resultar monótono, porque dispone de una flexibilidad que incita al cuerpo a moverse ora aquí, ora allá, de diversas maneras, sin cansarse. Y esto es, digamos, el efecto que permite el marco de la síncopa, que tiene esa riqueza interna de la polirritmia derivada de África. La riqueza que permite apoyarse ahora aquí, ahora allá, ahora en un poquito en una cuenta binaria del movimiento más sencillo, que me permite apoyarme en un pie o en otro, o acentuar con una mano u otra, es decir, que se deja llevar por la binaridad de nuestros miembros, o bien que introduce un tercer elemento, una tercera subdivisión, o bien que superpone una cuenta ternaria sobre él. Es decir, todos esos fenómenos que en un patrón muy sencillo, como el que hemos citado, el tango africano, con el cual estaría conectado con el mahurí árabe persa, a la vez que con la habanera cubana y las claves que derivan de la habanera, como la clave de son, tangos y tanguillos flamencos, el propio tango porteño, el propio tango argentino, aunque hoy lo descubrimos como una aparente rigidez binaria. Todo eso también es una foto muy restrictiva. Dentro hay una latencia polirrítmica que está conectada con todo esto que estamos diciendo. Quiero decir que el fenómeno de la charla fluida sobre un patrón flexible, rítmicamente flexible, hay síntomas de que se ha podido dar a la vez en diversos sitios y que procede no tanto de aquí o de allá, sino de todos los lugares en los que se produzca ese encuentro entre diversas tendencias que se hacen compatibles. Es decir, allá donde se haya dado vivacidad rítmica en un patrón muy popular que permita el baile con un componente provocador o lascivo, como han tenido todos los bailes que han derivado, es decir, que estuvieron muy de moda a partir del siglo IX en España, del zarabanda, chacona, farambeque, zambapalo, muchos bailes que se llamaban entonces bailes de negros y que dejaron una huella notoria, sobre todo en las grandes letras del siglo español, que es donde mejor está contado todo esto. Quiero decir que esto se ha producido probablemente a la vez, no sé si es en el oriente andaluz donde se inicia, seguramente donde se inicia de verdad es en pueblos de Ghana, ¿sabes? Y luego vuelve a reproducirse esa situación en Cádiz, en Sevilla,
probablemente las Zambras granadinas también, la antigua ciudad de los judíos, y se puede reproducir en todos los puertos de las Antillas. Se reproduce la situación, digamos, ¿sí? que da lugar, es como se reproduce ese encuentro entre blancos y negros, entre bases rítmicas y lenguas que permiten esa especie de... En cualquier caso, te iba a decir, os iba a comentar lo curioso que resulta realizar un símil entre una competición de repentistas y una pelea de gallos de Ensís. Es lo mismo. Sí, pero es menos sangrienta. No, bueno, la controversia de repentista. Bueno, relativamente, hay algunos que también afilan la navaja. Vamos a pasar a un par de preguntas que te han enviado por correo electrónico. María del Mar Gómez Sánchez preguntas, bueno, de esto ya hemos hablado. ¿Crees que las raíces flamencas están interconectadas con las raíces afrolatinas? ¿Qué tal fue producida con País Segundo? Perdón, ¿qué tal fue producida con País Segundo? Sí, la primero ya hemos respondido aquí, sí lo creo, yo lo creo y creo que me atrevo a afirmarlo públicamente porque creo que juntando información musicológica, las huellas están borradas, las huellas, es decir, no hay constancia rigurosamente científica en un solo terreno, pero juntando los datos que se conocen en musicología con los datos que se conocen en la historia de nuestras letras y con los datos que están aportando los estudios sociológicos más recientes, sí, se puede decir que el compás flamenco está conectado con el circuito de intercambios rítmicos internacionales que están muy afectados por el ritmo africano, pero en el que intervienen también otros componentes. Es decir, formamos parte de un circuito internacional. Y lo que ha hecho el flamenco es ser la única música popular en la península capaz de preservar viva la memoria de sus hechos, pura y simplemente. Y en particular el colectivo gitano, del que tanto se discute en este tema, hasta qué punto aquí ya las teorías se encienden hasta la pasión enloquecida. En particular, es hora ya de no discutir tanto y agradecer a los gitanos el que hayan sido los depositarios. Sí, que vale, que en Hungría no hacen la misma música, ni en Rusia, ni tal, efectivamente. Pero, siendo una minoría española, además voy a retomar un tema que has dicho antes. Ese misterio de por qué la España de la pureza de sangre elige a Andalucía como careta folclórica, eso todavía es más difícil responder a la cuestión de por qué la España de la pureza de sangre elige el prototipo de casticismo, lo copia de los gitanos. De la habla gitana, de la gestualidad, del gracejo, de la musicalidad. Lo convierte en prototipo de hispanidad. A la vez que los rechaza a los márgenes de la sociedad. ¿Qué significa eso, por favor? Que alguien me lo explique en detalle. Hay tema ahí para la investigación, ¿no? Hay tema para la investigación. Te preguntaba María también qué tal fue producida con País Segundo, pero creo que eso daría para otro libro. ¿Qué, perdón? ¿Qué tal fue producida con País Segundo? Fue una experiencia tremenda, ¿no? Un personaje absolutamente entrañable entre tantas otras cosas. Sí, en el estudio, yo solo diré una anécdota situacional. En el estudio donde estamos grabando su antología, que tuve el privilegio de oírle decir de su boca, después de haber pasado ya por el Buenavista y por todo el lío y por las giras internacionales derivadas del fenómeno Buenavista y tal, en uno de sus últimos viajes a Madrid, un año antes de morir, compa me dijo: el disco que tú hiciste, El Caballo. El Caballo es el nombre que se le da al número 1 de la lotería china que se juega en La Habana, en Cuba. Y a Benny Moré le llamaban El Caballo por antonomasia, ¿no? Y cuando dijo que el disco que yo le había producido El Caballo decía que era el mejor, él consideraba que era el mejor de su repertorio. Tuve la suerte de oír eso de boca de compadre. En el estudio, cuando estábamos grabando ese disco llamado El Caballo, la antología de Compay Segundo, el técnico de grabación decidió dejar siempre la máquina rodando, ¿Sabía decisión? Sí, porque entre toma y toma, Compay encendía el puro, se sentaba y nos daba una charla. Y contaba sus experiencias plantando arroz en China,
como fabricante de tabaco, tabaquero ahí en Oriente, todos los trabajos que había hecho, cuando era clarinetista en la banda municipal de Santiago de Cuba, cuando llegó a la fama en toda Cuba con Lorenzo y el Rezuelo, con el dúo Los Compadres, cómo después pasó al ostracismo y durante 20, 30 años siguió practicando la música en su casa, pero sin vivir de ello, y cómo después entró en el circuito de los hoteles. Empezó otra vez a ser requerido porque, claro, tenía todo un repertorio. En fin, compadre, era una experiencia. Era un siglo vivo, un siglo de canciones vivo, que cuando yo lo conocí todavía tenía la firmeza así de orgullosa, esa oriental, como un tronco de palma, ¿no? Iba el tío con su sombrero por la calle que parecía que se iba a comer el mundo, ¿no? Una sonrisa, diciéndoles galanteos a todas las mujeres que veía, ¿no? Ceremonioso y un hombre de antes, ¿no? Maravilloso. Así lo vimos en los encuentros de flamenco y son sí, en Sevilla. Bueno, tuvimos ocasión de asistir a un fenómeno alucinante el año 94, ¿no? 95. Tuvimos ocasión de asistir al primer viaje, en fin, tuve ocasión de dar lugar al primer viaje de Repilado de Compay Segundo a la península, no a España, porque el año anterior había sido invitado, todo hay que decirlo, a las Islas Canarias, con un pequeño sello canario estupendo, que estaba ya interesado en grabar son cubano. Visitó Gran Canaria y el pueblo del Terror y le hizo una canción a la Virgen del Pino. Estaba muy orgulloso de eso. Y al año siguiente le trajimos por fin en colaboración con la Fundación Luis Cernuda de la Diputación de Sevilla, cuyo gerente entonces era mi amigo Jesús Cosano, un amigo de la infancia, por azares de la vida. Y tuvimos ocasión de asistir. La primera vez que tocó Compay Segundo en la península fue en la Carbonería de Sevilla, donde Jesús Cosano había reunido a todos los grupos soneros a los que me dio licencia y presupuesto para invitar, y yo me limité a llamar a todos los más viejos. Por lo menos vamos a quedarnos con una memoria de todo lo más antiguo que haya, ¿no? De todo lo más viejo que podamos, todo el sonero que se pueda mover para acá, para Sevilla. Y eso es lo que hice, pam, y nada, me dieron dinero para hacerlo todo. Pero a Jesús se le ocurrió la idea de juntar a todos esos grupos soneros, como Repilado, el Guayabero, el Sexteto Espirituano, gente legendaria del son de Cuba, los Naranjos de Cienfuegos, en fin, gente antigua maravillosa. A Jesús le ocurrió juntarlo con las familias flamencas de Utrera y de Lebrija. Y aquello tuvo una guasa. La primera vez que se veían familias gitanas de pura cepa con soneros de un siglo de chula. Aquello fue una experiencia, aquello fue tremendo. Fue un chisporroteo de sensaciones inenarrables, y ellos se quedaron impresionadísimos los unos con los otros. Claro. Rítmicamente aquello empezaba a pasar. Se miraban los gitanos entre ellos cuando estaba tocando Repilado, intentaban así en las piernas empezar a llevar la bulería, no sé qué tal. Poco a poco iban viendo que aquello encajaba divinamente y tal, y ahí se fue formando la de Dios. Bueno, hay una pregunta de Francisco Javier Martín Rodríguez, que más que una pregunta es una aseveración. Es larguísima y empieza diciendo: ¿creéis que a los nuevos grupos de hoy les falta algo? O sea, que ya está diciendo. No, lo cual sí, mira, me lleva a conectarla con una pregunta y ya terminamos. Una pregunta que yo tenía preparada, ¿no? Y que hacía referencia a Radio Futura y concretamente a una época ya muy distante en la que se da un extrañísimo equilibrio entre éxito comercial y eso tan raro y tan etéreo que llamamos calidad musical. Y me estoy refiriendo evidentemente a una época dorada del pop español que se da a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Correcto. Entonces vamos a contestar a las dos preguntas juntas para ahorrar el poquito tiempo que nos queda. Es decir, a los grupos actuales les faltan las condiciones que le permitieron a Radio Futura aunar el éxito público con el riesgo artístico. Y esas condiciones no son otras que espacio público para mostrarse. Punto. Eso es lo que le falta a la música española.
Es decir, los jóvenes no tienen espacio para mostrar lo que hacen. Se les ha negado de pronto decir. Hubo una época en que la televisión quería el rock and roll como eslogan publicitario. Todo se anunciaba bajo el lema del rock and roll. Después, en torno al 23F, se decidió que la contaminación de las juventudes empezaba a ser tóxica y que había que fomentar, ya en la segunda legislatura de Felipe González, la pasión por el deporte. Se ha invertido mucho dinero, mucha intención política en esa dirección durante las últimas décadas. Bueno, los resultados no son malos, ¿no? Es decir, no hace falta ser aficionado a ningún deporte para reconocer que los chavales están en el podio, por todas partes, ¿no? Los chiquillos, con más o menos estímulos, llámese de patronazgo o de otro género, de transfusión. En fin, con ayuda más o menos eventual del dopaje, el deporte en español está en el candelabro. Bueno, ocurriría lo mismo probablemente si se invirtiese en nuestros jóvenes músicos, ¿sí? O nuestros jóvenes poetas, o nuestros jóvenes historiadores. Hay una escuela de historiadores en España alucinante que nos permitiría entender de una vez lo que son las Españas en su complejidad inabarcable. Bueno, pues de esto los historiadores saben un montón, y tendríamos que estar prestándole más atención a los historiadores en este momento que a los telediarios, sin ninguna duda, ¿no? Eso es lo que le falta a los nuevos grupos españoles. Ellos lo tienen todo, hablan mejor inglés que nosotros, tocan mejor que nosotros, han tenido la suerte de tener instrumentos eléctricos a una edad muy temprana, manejan el lenguaje informático tal. Lamentablemente perdieron la presencia de la música como asignatura en enseñanza secundaria, pero eso no ha sido óbice, porque no ha impedido que luego se creasen focos de educación musical muy vivos en espacios alternativos, como el Taller de Músics de Barcelona, la Escuela de Música Creativa de Malasaña, en Madrid, el Musiquene en San Sebastián. Es decir, que en el momento en que la asignatura ha desaparecido de la enseñanza media, la necesidad de la sociedad de generar música ha permitido que escuelas independientes se hagan rentables. A ver si nos sirve ese ejemplo ahora que quieren quitar la filosofía de la enseñanza media. No sé si, la verdad, no sé si escuelas no, sectas, ¿no? Sectas de pensamiento urbano o rural podrían llegar a ser rentables, como las escuelas de música. Pero, bueno, son ideas que dejo así sueltas por si acaso. A los chiquillos, o sea que ya digo, hablan mejor inglés, tienen más formación en instrumentos, tienen cantidad de ideas. Lo que les falta es el cuajo social, cuajarlas socialmente. Las canciones no existen hasta que no son compartidas. Existen, pero como un horizonte virtual. Para que sea un horizonte real se tienen que dibujar en el espacio, día a día, en los recintos en los que se toca y en el recinto público, en los recintos figurados de la opinión pública. Tienen que salir en los papeles, tienen que salir en la tele, tienen que oírse por la radio, tienen que viajar de pueblo en pueblo. Eso es lo único que les falta. Y entonces tendríamos una música... Hoy en día, si esa condición se diera, esa condición que los medios de comunicación corruptos les están negando, si ellos tuvieran esas condiciones, nuestra música popular hoy en día ya sería una música popular comparable a la música popular brasileña o la cubana o la norteamericana. Para terminar, nos faltan vuestras preguntas. No sé si alguien del público quiere preguntarle a Santiago. Hola, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes.
Has hablado del doping de los deportistas actuales y el doping de los músicos de los 80. Gracias. Pues mira, no estuvo mal. No estuvo mal. Lo que pasa es que ninguno de nosotros decía lo contrario, ¿eh? O sea, ninguno de nosotros podía disimularlo. Ni había que competir para ganar el Tour. Esa es la única diferencia. Y también que quizá probábamos más sustancias. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Una pregunta, ¿verdad? Una manera de participar en la charla. Porque pero la pregunta que tenía en la cabeza han sido respondidas al final. El libro parece como un ejercicio de antropología relacional, donde se presentan muchos encuentros en el tiempo y en el espacio a través de las migraciones, como has dicho. Yo no sé si la lectura contemporánea que se podría hacer es por una parte esa interdisciplinaridad de la que has hablado, en la que se presenta el conocimiento como un continuum. Hay etnografía, hay antropología, hay filosofía, hay literatura, hay música, por lo tanto también hay matemáticas, ¿no? Está todo ahí compendiado. Y por otra parte, otra lectura contemporánea que se podría hacer, un postulado, una problemática contemporánea, que sería la necesidad de una identidad más flexible o más permeable, porque Cádiz parece que siempre ha sido una ciudad muy permeable a influenciar, ahora mismo ya no lo es tanto, pero no sé si son esos los postulados contemporáneos que recoge el libro. Yo he sentido haciendo el libro que me acercaba a conceptos que no están formulados todavía, por decirlo así, ¿no? Y que en concreto, por ejemplo, con el tema de las identidades. No sé sinceramente no sé si el concepto de identidad es el adecuado para describir, para hacer una buena presentación, por decirlo en términos matemáticos, del problema, ¿no? No sé si el término de identidad, la discusión sobre las identidades nos está empantanando en problemas que ya están superados por los hechos, en cierto sentido. Y el lenguaje va un poco más lento. El lenguaje, las consignas públicas, el manejo de los símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si el problema de las identidades es un problema de identidades o es un problema de otro tipo, que está esperando su formulación correcta, o una formulación más correcta, ¿no? Adaptada un poco a la velocidad de los hechos. En este sentido yo creo que falta, yo creo que estamos mejor en España, pese a la lucha de los tecnócratas contra el terreno de las humanidades, que ya es un mal endémico de nuestras tierras. No creo que estemos mal en este momento de, pues eso, por ejemplo, de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, veo ahí, pero por ejemplo, el pensamiento, la filosofía, la tradición del pensamiento de España está muy débil. Hay grandes autores que mantienen energía en su escritura y en su pensamiento, pero que se tienen que estar enfrentando todo el día, pues eso, si van a poder cobrar el mes que viene en la Complutense, por ejemplo, o si, no sé, o si desaparece la filosofía como asignatura de enseñanza media, ¿no? Y precisamente, hago un poco en defensa como estudiante de filosofía de vocacional, que soy todavía, a pesar de que no consiga acabar mi tesis pero hago una defensa justamente del ejercicio del pensamiento como que en el medio español tan complejo, en realidad estamos disfrutando de una situación a la vez preocupante y maravillosa, porque es decir, ahora están pasando cosas aquí que pueden llevar a comprender algo que está pasando en el mundo. Es decir, tenemos tal complejidad entre nosotros en ámbitos muy cercanos que si alcanzamos a interpretarla podemos tener claves para movernos en el mundo con un poquito más de soltura, creo yo. Y esto en el terreno conceptual también es importante. Es decir, si somos capaces de precisar el lenguaje, de serenar la reflexión, precisar el lenguaje,
estar más atentos a lo que produce la gente que estudia aquí. Aquí hay un rencor público, en los medios de comunicación hay un rencor público contra la gente que estudia y contra la gente que tiene sabiduría. Hay que dejarse ya de rollos. La gente que se lo trabaja, la gente que sabe usar el lenguaje, hay que prestarle más atención que a los locutores y a la gente que hace los telediarios. Tenemos que acostumbrar a nuestras familias a recuperar la noción de un lenguaje de conocimiento. Esto no tiene, la sociedad española tiene muy poca solución si no va por la vía del conocimiento, creo yo. Y si no fomentamos un contacto con las nuevas generaciones basado en el sentido crítico, pero no en un sentido crítico de criticar, no, en el sentido crítico de discernir. Es decir, entonces, bueno, creo ahí que el papel del pensamiento en ese sentido tiene que contribuir, el papel de la filosofía tiene que contribuir a esa relación interdisciplinar, favoreciendo la precisión en la aplicación de conceptos como el de identidad. Y yo creo que estamos en curso. Hay que ver si el concepto de identidad es el más adecuado para describir lo que pasa. Tanto en el terreno de la subjetividad del sujeto político, del sujeto analítico, del sujeto psicoanalítico, del sujeto gramatical, como en el terreno de las comunidades, de la identidad de la nación, del Estado, de la lengua, de la comunidad histórica, etc. Creo que hay que encontrar los conceptos adecuados y no estamos manejando aún los conceptos adecuados. Probablemente es que no sea un concepto resolutorio el que hay que aplicar, sino hay que moverse en hay que hacer un baile, hay que encontrar el ritmo adecuado, hay que recuperar el ritmo para manejar las ideas con la fluidez que requiere un medio tan complejo como el nuestro. En ese sentido, Encantado de saludarte. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, ¿te has planteado escribir tu autobiografía alguna vez? No, aquí me he visto casi obligado a hacerlo y en cuanto he podido lo he dejado. Es decir, porque la literatura del yo no es mi favorita, por decirlo así. Pues funciona muy bien en el libro, ¿eh? Funciona porque estoy contando la historia de unos cuantos, a través de mi lente. Funciona porque, en realidad en el libro lo digo un poco en broma, que me voy a permitir hacer un poco de alterobiografía. Un perdón por el barbarismo. Es decir, a través de lo que me ha pasado a mí descubro la vida de los otros con los que he compartido una parte del tiempo. Y eso sí me interesa de mi biografía, pero son ese aspecto. Lo demás, el resolver por qué determinados recuerdos me hieren, pues ya calculo que a ti te va a pasar más o menos lo mismo, pero con otros recuerdos muy distintos. Los míos en ese sentido no tienen un particular interés. Creo que había alguna pregunta más por ahí al fondo. Me parece que ha levantado, estoy flipando, algo ha levantado la mano y el fondo, mi road manager, y entonces, no, te iba a pedir explicaciones en cuanto saliésemos del recinto. A lo mejor podríamos hablar de eso. Mira, en primer lugar, enhorabuena desde luego por la capacidad de oratoria, la capacidad de análisis y de ordenadamente haber llegado a lo que has estado explicando en esta sesión, ¿eh? De verdad que... Gracias por tu amabilidad. Sí. Mira, lo que yo voy a preguntar más que nada a lo mejor puede ser, pues mira, puede derivar en una pregunta, pero también más bien es una profunda reflexión. En el caso de, recordando aquellos tiempos de esos primeros 80, que yo tuve pues sí, posibilidades y además de participar en esas movidas de principios de los 80 en Madrid, y después compararlas con lo que estaba ocurriendo en esos mismos momentos aquí en Andalucía. Y como tú bien has estado comentando, pues evidentemente en aquellos tiempos pues lo que era la juventud de la época utilizaba la música como un medio, como un medio de expresión de la rebeldía juvenil para conseguir, para la lucha contra el benchmarking, para todo lo que existía en aquellos tiempos. Pero sí que realmente yo pude apreciar que era la diferenciación entre cómo se estaba viviendo en Madrid y cómo se vivía en Andalucía. O sea, que evidentemente lo que era el contorno, el entorno, el contexto socioeconómico, político, cultural, folclórico de cada uno de los sitios hacía que se digiriese la música de forma diferente. Aunque se nivelizara de forma diferente, pues aquí se manifestó, pues igual que allí, aquello que llegaron a llamar música independiente hasta que no tenía esa definición, aquí pues estaba
cogiendo raíces de flamenco, esos antiguos más, que después derivaron en Triana, y todo el Gualberto, todo eso. Y realmente pues sí que derivó de forma diferente, y entonces cuando ahora vemos el momento actual, que comentábamos de los jóvenes, que dicen, bueno, pues esas influencias que hagan identidad única y que empiecen a manifestar esa rebeldía a través del rock y que puedan hacerlo público, pero que tengan que, de alguna forma, coger esa raíz anterior, es complicado, ¿eh? Es complicado porque sí que pienso que esa huella, hoy día, para investigarla es un pelín complicado, ¿eh? Saber de dónde viene, cómo se ha manifestado, que cada cual cómo lo ha... ¿De qué forma? Si me permites, volvería a decir lo mismo que a nuestro amigo, es decir, con el concepto de identidad, que es un enclave para investigar fundamental. El concepto de origen me parece lo mismo, es decir, origen, ¿de dónde viene? A mí lo que me ha pasado en este libro es que en cuanto se ha apoderado de mí la sensación de que en cuanto te acercas a la tentación de encontrar el origen en un lugar, se abre de pronto una puerta distinta, otra puerta nueva, y que te amplía un horizonte en el cual tienes que empezar de nuevo a seguir investigando. Y probablemente la sensación, el terreno histórico y prehistórico, de la prehistoria y de la antropología, de que probablemente las cosas en la historia de la humanidad son mucho más antiguas de lo que pensamos. Las cosas que conciernen al lenguaje y a la música probablemente, y tal vez a la cerámica o a algunas otras cosas, así, son quizá más antiguas de lo que creemos. Son usos que están mucho más hundidos en la profundidad de los tiempos, ¿no? Entonces, en lo que nos parece más cercano, determinar el origen por ejemplo, la historia que nos concierne ya en nuestras vidas, los ritmos que hemos aprendido a practicar con nuestros colegas en la calle, sea en Zaragoza o en Cádiz, o en Huelva, o en Sevilla, eso se convierte ya en una cosa distinta, más que determinar el origen o la legitimidad con la que uno practica un género u otro, que es un poco por donde va tu pregunta, ¿no? Yo creo que hay que emplear una estrategia un poco distinta, es desarrollar una especie de sentido auditivo más parecido al olfato, es decir, más atento a los continuos y a las sinuosidades de los rastros, y un poco a las revelaciones que se encienden y luego se apagan, porque todas estas cosas, en cuanto las consideras con un poco de perspectiva, te das cuenta que esos mismos patrones rítmicos, o muy parecidos, no tienen por qué ser exactamente los mismos, es decir, no tiene por qué ser el de la clave cubana exactamente el patrón de tango o de tanguillo flamenco, o exactamente tal como se toca ese ritmo en una tribu de África Occidental. Precisamente lo que es significativo ahí es la movilidad que permite que un acento tire más para un lado que para otro y genere una variación acentual en un patrón relacionada con el verso, puede dar origen a todo un género y a toda una cultura. Ayer en Huelva nos entretuvimos en mitad de una canción porque la gente estábamos tocando un soncito. Los que queráis venir mañana al concierto, un soncito, digo yo, bueno, una cosa perruna que yo me inventé tratando de cazar la onda de los soneros orientales de Cuba, ¿no? Estábamos tocando anoche en Huelva un son de Fonda de Dolores, que es una especie de son inspirado en el son, el punto guajiro cubano, el punto campesino, que es, digamos, una de los géneros más blancos de la isla de Cuba, por decir así, pero que está afectado por el tema de la negritud. Es un módulo rítmico que lleva lo que los musicólogos reconocen como un hecho rítmico peculiar de la península, que afecta a toda la península, pero solo acontece de los Pirineos para abajo. Es decir, en Europa, más allá de los Pirineos, no existe. Y en mi libro se propone la idea de que probablemente eso es por influjo del contacto, por contacto con la polirritmia africana. Es el ritmito que podríamos decir en dos compases seguidos de 6x8, es decir, 6 más 6 son 12 corcheas, el marco de referencia estándar del universo rítmico africano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le llaman los musicólogos el patrón eniolio, porque digamos que la mitad la primera sección de 6 corcheas se cuentan las 6 de 3 en 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en la segunda sección haces 1, 2, 3. Es decir, haces 1, 2, 1, 2, 1, 2. En la segunda sección la cuentas de 2 en 2. Entonces, abre la puerta, Dolores. Bueno, luego ese tema cambia, la mitad del tema, y se va a la clave con pasa a clave cubana, sin conflicto aparente. La gente ahí de Huelva se ponía a tocar palmas, es decir, claro, eso ocurre en todas las ciudades andaluzas, solo en las ciudades andaluzas. Y entonces, bueno, ¿qué tocaba la gente? Pues claro, tendía a tocar por tangos, claro. Más o menos, ¿no? Claro, hubo un momento en que paré y les dije, un momento, no os sentáis forzados. Si tocáis por tangos, pensad que este Juan Perreo que os estoy proponiendo tiene que ser a la vez. Que quepa la palma, que quepan los tangos o tanguillos, o sea... Pero pensadlo de tal manera que quepa a la vez una palmada de swing estilo Nueva Orleans. Con esa flexión. Y tened en cuenta también que tiene que ser compatible con la... ¿Queréis llevar la clave, por ejemplo, para hacerlo? Vamos a... Por favor. Suave, sin correr. Ahí estamos practicando la polirritmia. Es decir, estamos suministrando acentos binarios y ternarios compatibles, una de cuyas formas de integración es la palmada más simple de swing de Nueva Orleans, del swing de Nueva Orleans. Entonces, yo les dije, sí, seguid tocando por tangos, pero pensad que tenemos que estar en una cazuela en la que se cocine también la palmada de swing de Nueva Orleans y la clave. Muchas gracias, queridos, por acompañarme en este último ejemplo. Una última pregunta. Solo, ¿por qué el ritmo perdido? ¿Es una provocación? No, no, porque lo hemos perdido, varias veces en la historia de España. Y además es un rasgo de marcaje generacional, de mi generación. Mi generación tuvo que aprender una gestualidad que para los africanos y para los afroamericanos y para los afrolatinos es connatural. Sin embargo, en España, mi generación, cuando quería bailar, bueno, en Inglaterra también un poco, se pueden recuperar grabaciones de los primeros blancos que iban a los clubs en Estados Unidos que se movían como patos salvajes, perseguidos por una escopeta de la asociación del rifle. Es decir, hubo todo un tema de gestualidad para mi generación, cuando íbamos a las máquinas de discos a poner discos, o cuando entrábamos en las fiestas que organizaban los americanos. Es decir, no sabía uno cómo moverse, es decir, hasta que no empezaron a haber pistas por televisión española, por ejemplo. Es decir, yo me acuerdo, o sea, mi madre nos ponía a los 6 hermanos que éramos entonces en fila de menor a mayor, de mayor a menor, delante de la tele a las 2:30, había un programa que se llamaba Musical 1435, un poquito de biografía, y todos los días salían los grupos modernos por televisión española, a diario, sitio para mostrar los versioneros de la época. Y entonces, claro, salían unas go-go girls estupendas que practicaban todos los pasos de moda, ¿no? Entonces mi madre se ponía en un lado y lo iba haciendo ella, y los chiquillos los teníamos que seguir imitando, ¿no? Esto es ir a recuperar el ritmo perdido. En España el ritmo se ha perdido muchas veces, pero claro, se ha empeñado muchísimo, hasta que echaron a todos los judíos, mira que les costó. Luego con los moriscos, mira que se dieron trabajo también para expulsar el ritmo.
Y con los negros pues está lo mismo, ¿no? Borrar la huella de que ha habido negritud en España, borrarlo como si no hubiera existido. Gracias a nuestras mejores letras, hechas por gente que también creían en la pureza de sangre o simulaban creerlo, como algunos de aquellos caballeros hidalgos que luego se iban a divertir a los mismos burdeles y tabernas portuarias donde estaba toda la marcha, ¿no? Rítmica, y que luego pasaba a los teatros. En fin, la gente, nuestros mejores literatos frecuentaban esos ambientes sórdidos, ¿no? Y dejan constancia de ellos en algunas de sus mejores obras, ¿no? Es decir, recomiendo vivamente la lectura de algunas piezas, como El entremés de Simón Aguado, Los negros, un entremesito, que claro, solo se encuentra en la recopilación de entremeses de Cotarelo y Mori, pero está en todas las bibliotecas de España, chavales, esto es fácil. Otra más fácil de encontrar en cualquier librería, en las novelas ejemplares de Cervantes, una novela para partirse el pecho de reír, El celoso extremeño. Su protagonista es el negro Luis, que cuida la puerta del zaguán de la casa. Y el musiquito sevillano, tocando las canciones de moda de la ciudad, se cuela hasta la última alcoba, ¿no? Por ahí, en fin. Hay en las letras españolas constancia de hechos muy significativos en relación con la historia de la canción popular, ¿no? Pues muy bien, ya creo que solo nos queda darle las gracias a Santiago por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias, Gracias, Jesús. Con permiso, que ha de tocar. ¿Cómo te llamas? Francisco, pero con lo que tú quieras. Vale. Venga. Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña, pero ¿cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado, mirando el agua pasar. Responde, malhumorado, será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado.